Mi esposa me dijo abiertamente que iba a tener una cita. Me mantuve en calma y le respondí, está bien, yo también tengo una. Lo que hizo después de eso no tuvo absolutamente ningún sentido, y nunca lo olvidaré. Mi nombre es Marco. El aire en la sala se quedó inmóvil incluso antes de que ella hablara. Ella se apoyó en la encimera de la cocina con una copa de vino en la mano, con esa expresión que usaba cuando quería parecer despreocupada. Una mueca fría se dibujó en la comisura de su boca. Entonces lo dijo, tengo una cita. Hubo una pausa que duró medio segundo de más, como si esperara que yo me inmutara, pero no lo hice. Sonreí con calma, deliberadamente. Luego dejé mi copa, la miré fijamente a los ojos y dije, qué gracioso. Yo también. Eso borró la mueca de su rostro por completo. Vi cómo se le cortaba la respiración en la garganta, tan sutil que la mayoría de la gente se lo habría perdido. Pero yo no. La conocía. Sabía con qué cuidado jugaba a estos juegos. Y, lo que es más importante, sabía cuándo su juego se le acababa de voltear. Por un momento, se quedó congelada, parpadeando como si me hubiera oído mal. Mantuve mi tono nivelado, sin pasión, sin agresividad. Ese era el truco. No ganas estos pequeños partidos de ajedrez emocional gritando. Ganas manteniéndote absolutamente, exasperantemente, en calma. Ella ladeó la cabeza, todavía tratando de recuperar el equilibrio. ¿Ah, sí? Sí, dije simplemente. Mañana por la noche. Abrió la boca, quizás para soltar una réplica sarcástica, pero no salió nada. En cambio, asintió lentamente, como si estuviera tratando de convencerse de que todavía tenía el control. Luego, bebió un sorbo de vino, como si eso le devolviera la compostura. Lo que ella no sabía, o tal vez no quería admitir, era que algo en mí había cambiado. Esto no era una represalia. Yo no estaba tratando de superarla. Ya ni siquiera estaba enojado. Eso fue lo que la asustó. ¿Por qué? ¿Qué haces con un hombre que no juega tu juego, que sonríe mientras subes la apuesta y luego iguala tranquilamente tu jugada? Nos quedamos en silencio por un momento, fingiendo que mirábamos nuestros teléfonos. Su pulgar apenas se movía. No estaba leyendo nada. Me estaba observando por el rabillo del ojo, de la misma manera que vigilas un fuego que pensabas haber apagado. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que nuestras risas resonaban en estas paredes, cuando su toque se sentía como un hogar y no como una maniobra, pero en algún momento las cosas se volvieron quirúrgicas, calculadas. Cada palabra, cada mirada, esperaban el efecto. Ella decía algo críptico. Yo respondía con tranquila paciencia. Se convirtió en un ritmo, un enfrentamiento tácito. Y ahora, aquí estábamos, ambos sosteniendo antorchas, rodeando los bordes de algo que construimos juntos. Me levanté primero, me estiré, caminé hacia el fregadero para enjuagar mi copa. ¿Quién es la afortunada?, preguntó ella, su voz velada con sarcasmo. Me giré ligeramente, justo lo suficiente para mirarla por encima del hombro. ¿Importa? No esperé su respuesta, porque si importara, ella no habría sacado a colación su propia cita primero. Si importara, se habría sentado conmigo y me habría preguntado qué nos estaba pasando, en lugar de soltar una frase así, solo para verla explotar. Mientras me secaba las manos, la vi observarme en el reflejo de la ventana, sin decir una palabra, solo mirando. Sus hombros estaban un poco más tensos ahora, sus labios apretados. Casi sentí lástima por ella, casi, porque en el fondo reconocí el miedo que le subía por la columna. Esta no era solo una línea en nuestra guerra continua. Esta era la primera vez que ella no sabía lo que venía después. Y tal vez yo tampoco, pero sabía una cosa con certeza. Fuera lo que fuera esto, donde quiera que se dirigiera, yo no iba a parpadear primero. Es extraño cómo una librería puede sentirse como un santuario, cuando el resto de tu vida es un campo de batalla. Al día siguiente, dejé el apartamento sin un plan, sin destino, sin agenda, solo el peso de una casa que ya no se sentía como un hogar. Caminé cuadras, dejando que la ciudad zumbara a mi alrededor, hasta que me encontré parado frente a una vieja fachada de ladrillo, con ventanas empañadas y un letrero desgastado. Librería y cafetería, El Olivo y El Faro. Había pasado por allí docenas de veces. Nunca había entrado.
pero algo en la tranquila calidez, detrás del cristal, me atrajo ese día. Dentro, olía a papel viejo y canela. Un suave disco de jazz sonaba en un tocadiscos en la esquina. La gente estaba dispersa entre pasillos y sillones, con la nariz metida en historias que habían elegido en lugar de la vida real, y por primera vez en semanas me permití exhalar. Pasé junto a una mesa de selecciones del personal, tomé una novela que no reconocía y me dirigí a la cafetería en la parte de atrás. Pedí un café solo, sin crema, sin azúcar, solo algo amargo que hiciera juego con el sabor en mi boca estos días. La barista sonrió mientras me entregaba la taza. Parecía alguien que pertenecía a un lugar como este. Sencilla, tranquila, con los pies en la tierra, el cabello recogido en un moño suelto, las mangas remangadas, sin alegría falsa en su voz, simplemente presente. «Pareces un hombre que necesita un rincón tranquilo», dijo ella suavemente, señalando los asientos junto a la ventana. Medio sonreí. «Eso es obvio», respondió ella sin lástima. Me senté y dejé que el silencio me envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, no tuve que actuar. No tuve que guardar mis palabras. El aire se sentía diferente allí, no cargado, no denso de tensión como en casa, simplemente quieto. Las páginas del libro se desdibujaron. Realmente no estaba leyendo. Mis ojos se movían, claro, pero mi mente estaba reviviendo ese momento. Adriana, copa de vino en mano, diciendo esas 3 pequeñas palabras como si estuviera anunciando el clima. Tengo una cita. Todavía podía escuchar la pausa que siguió. Podía sentir el aire endurecerse, como si estuviera esperando a ver quién haría el siguiente movimiento, y cómo había sonreído. No porque no me importara, sino porque finalmente me di cuenta de que tenía una opción sobre cuánto de mí estaba dispuesto a perder. Di un sorbo al café y miré por la ventana. Parejas paseaban, tomadas de la mano. Extraños se reían de cosas que nunca sabría. La vida seguía allí afuera, incluso cuando la mía se había estancado. Relleno. Levanté la vista. Era ella de nuevo, la barista. «Claro», dije, deslizándole la taza. Ella sirvió, luego dudó. «Perdona si soy demasiado directa, pero lo que sea que tengas sobre tus hombros es pesado. Quizás quieras dejarlo por un tiempo, solo mientras estás aquí». Asentí, más agradecido de lo que podía expresar. «Lo intentaré», admití, aunque solo fuera por un capítulo, un café o el espacio entre latidos. La segunda vez que me habló, no fue con una sonrisa. Fue la curiosidad, suave pero honesta, lo que transmitió su voz. Había estado sentado en la misma silla durante casi una hora, bebiendo mi segunda taza de café, todavía fingiendo leer. Mis ojos se movían de un lado a otro de la página como si estuvieran en piloto automático, pero nada se quedaba. Se acercó en silencio, limpiando la mesa de al lado con un paño que olía ligeramente a limón. No levanté la vista, pero sentí su presencia. La forma en que notas que alguien te está mirando cuando estás de espaldas. Pareces un hombre tratando de perdonar a alguien. Finalmente levanté la mirada. Ella no estaba siendo invasiva. No había juicio en su tono, solo observación, como si hubiera visto a suficiente gente pasar por este café para reconocer la forma del arrepentimiento cuando se sentaba frente a ella. La estudié por un momento. Su nombre era Nuria, un nombre simple, honesto, como sus ojos. Solté una pequeña risa, no porque me pareciera divertido, sino porque la verdad de ello me golpeó más fuerte de lo que esperaba. «Sí», dije, «tan obvio es». Ella se encogió de hombros, sentándose en el borde de la silla de enfrente, con cuidado de no inmiscuirse. «Solo porque yo misma he llevado esa mirada. Tiene un peso». No sabía qué me impulsó a seguir hablando. Tal vez fue la música baja, o la forma en que la luz le daba en la cara justo, o tal vez era solo que me había quedado sin razones para reprimirlo todo. «Ni siquiera estoy seguro de si es el perdón lo que busco», dije lentamente. «Algunos días se siente más como si estuviera tratando de no ahogarme en el silencio». Nuria asintió, doblando el paño en su regazo. «Esa es la clase más difícil, la que no grita. Simplemente se sienta a tu lado hasta que es lo único que escuchas». Sus palabras se sintieron como si pertenecieran a los márgenes de un libro que no sabía que había estado leyendo. Dejé la novela,
con el lomo hacia arriba sobre la mesa. Solíamos hablar de todo, ella y yo. Luego, poco a poco, se convirtió en un juego, como si cada palabra tuviera que ser sopesada, cada verdad calculada. Dejamos de ser honestos. O tal vez, simplemente, dejamos de ser valientes. ¿Todavía la amas?, preguntó. Parpadeé, sorprendido por la franqueza, pero ella no se inmutó, no retrocedió. Nuria no estaba tratando de indagar, solo estaba haciendo la pregunta que yo había estado evitando. Creo que amo la versión de ella que dejó de aparecer, dije, y odio haber esperado tanto a que volviera. La mirada de Nuria no vaciló, no intentó llenar el silencio, simplemente lo dejó respirar. Me dijo que tenía una cita, dije después de un momento. Creo que esperaba que me rompiera, que arremetiera, pero no lo hice. Le dije que yo también tenía una. Nuria sonrió un poco. ¿Y la tenías? No, dije, en realidad no. Simplemente no quería que viera que todavía podía tocarme la fibra sensible. Nos sentamos allí en silencio por unos segundos, el jazz zumbando suavemente de fondo, el mundo exterior moviéndose como siempre, indiferente e ininterrumpido. Entonces Nuria se levantó, alisándose el delantal. Tal vez el perdón no se trata de dejarla ir a ella, dijo. Tal vez se trata de dejar ir la versión de ti que se quedó esperando en la puerta. Se dio la vuelta y caminó de regreso al mostrador, sus pasos sin prisas. Me quedé mirando el espacio que dejó. Algo desconocido se agitaba en mi pecho. No era resolución, ni paz, sino el comienzo de un espacio. Espacio para respirar, espacio para pensar, y tal vez, eventualmente, espacio para algo nuevo. Él se veía bien en el papel. Eso fue lo que Adriana se dijo a sí misma mientras caminaba hacia el restaurante, sus tacones resonando contra el pavimento, cada paso haciéndose eco más fuerte que el anterior. Su nombre era Iker, consultor tecnológico, socio de gimnasio, dueño de un piso en el centro. Envió exactamente el tipo de mensaje de texto que hacía que una mujer se sintiera todavía deseada. Adriana había elegido el lugar, elegante, pero no demasiado llamativo, el tipo de restaurante, con luces tenues y platos que parecían arte. Pensó que establecería el tono, controlado, elegante, por encima de cualquier caos que pudiera estar desmoronándose en casa. Pero en el momento en que se sentó frente a él, algo se sintió extraño. Iker sonreía demasiado, se reía demasiado fuerte de sus propios chistes. Sus ojos no se posaron en los de ella por mucho tiempo. Seguían escaneando la sala, deteniéndose solo un instante de más en las anfitrionas, las camareras, cualquiera que pasara en tacones. Ella trató de ignorarlo. Tal vez eran solo los nervios de la primera cita. Tal vez estaba leyendo demasiado debido a lo que dejó atrás esa noche. Pero cuando él se inclinó justo después del segundo trago y la llamó peligrosa, algo dentro de ella se tensó. Estaba destinado a ser un cumplido, claramente, pero cayó mal, como una mano colocada donde no era bienvenida. Apuesto a que tu marido no sabe lo que tiene, dijo él, agitando el último sorbo de su whisky. Adriana forzó una sonrisa. Exmarido, mintió. Él sonrió más ampliamente. Aún mejor. La conversación seguía intentando coquetear, encenderse, pero no había fuego en su lado, solo el tenue humo de algo que no se sentía bien. Cada vez que él le tocaba el brazo para enfatizar algo, ella sentía que su cuerpo se tensaba, no por atracción, sino porque todo se sentía tan artificial, tan opuesto a lo que realmente quería. Se encontró revisando su teléfono más de lo que debería. Nada de Marco, por supuesto, ni siquiera preguntó a dónde iba, no parpadeó cuando mencionó la cita. Ella había venido aquí para provocar una reacción, para sentirse vista, envidiada, reclamada, pero la única persona que la observaba esta noche era un hombre que no conocía su café favorito, su risa tranquila, la forma en que se metía un pie debajo del otro cuando se sentaba demasiado tiempo. Él no la conocía, y, lo que es más importante, ella no quería que lo hiciera. A mitad del postre, algo demasiado empalagoso que apenas había tocado, Iker se inclinó más cerca. Su voz bajó, su tono lento. ¿Quieres que salgamos de aquí? Ella hizo una pausa. Las palabras flotaron allí, densas en el aire. Miró su cuchara intacta, luego de vuelta a él, y en ese momento, algo dentro de ella se encogió. No fue miedo, ni siquiera fue juicio, fue claridad.
Esto no era lo que ella quería. Ni la atención, ni la persecución, ni la imitación barata de conexión. Lo que ella quería, lo que extrañaba, era algo real, algo sólido, algo como lo que solía tener antes de que comenzara a tirar de los hilos solo para ver qué se desmoronaba. «Creo que voy a dar la noche por terminada», dijo, poniéndose de pie. Iker parpadeó, sorprendido. «Oh, claro. ¿Quieres que te acompañe?» «No», dijo ella con suavidad pero con firmeza. «Estoy bien». Dejó dinero en la mesa, suficiente para cubrir su bebida, y salió, sin decir una palabra más. Afuera, el frío golpeó más fuerte de lo que esperaba. El aire se sentía cortante, sin filtrar, como si estuviera tratando de atravesar su bravuconería. Se abrochó el abrigo más fuerte y comenzó a caminar rápido. No sabía dónde estaba Marco, ni siquiera quería saberlo, pero algo le decía. Donde quiera que estuviera, él no estaba teniendo una noche como esta. Y ese pensamiento le dolió más que cualquier cosa que Iker pudiera haber dicho. El apartamento estaba oscuro cuando llegó a casa. Adriana se quitó los tacones en la puerta, dejándolos caer donde aterrizaron. El suave golpe sordo resonó en el silencio como un suspiro. Se dejó el abrigo puesto, demasiado helada para importarle. La tela todavía conservaba el leve olor a perfume caro y decepción. Caminó por la sala lentamente, a la deriva hacia el pasillo. Marco aún no había regresado. Se dijo a sí misma que no le importaba. De todos modos, se sirvió una copa de vino. El reloj sobre la estufa sonaba más fuerte de lo habitual. Se sentó en el borde del sofá, con el teléfono en el regazo, las piernas cruzadas con fuerza como si pudiera mantener la compostura solo con la postura. Durante un rato, navegó. Nada en particular. Notificaciones, correos electrónicos del trabajo, un mensaje de grupo al que no había respondido en días. Tocó el perfil de Marco por instinto. Nada nuevo. Sin historias, sin fotos, solo esa misma cuenta tranquila, intacta. Y sin embargo, algo se sentía diferente. Extraño. Dejó el teléfono y se recostó, observando cómo las sombras se arrastraban por el techo. Era gracioso. La cita entera se había sentido como un escenario. Sus líneas fueron ensayadas, su sonrisa esculpida, su presencia curada para provocar una reacción. Pero el hombre al que realmente quería llegar ni siquiera se había inmutado. Pensó que tal vez estaría esperando cuando ella regresara. Enojado, frío, tal vez lanzaría un comentario sarcástico, preguntaría sobre su noche, trataría de igualar su energía. Pero el apartamento se mantuvo en silencio. La ausencia de Marco no fue ruidosa ni dramática. Fue peor. Fue calma, un tipo de paz que no la incluía. Se levantó y caminó hacia la cocina, rellenando su copa. Sus dedos se apretaron fuerte alrededor del tallo como si la presión pudiera anclarla. Cada parte de ella quería escuchar ese clic de la cerradura, verlo entrar y hacer la pregunta que ella no quería responder. ¿Lo hiciste? Incluso un indicio de celos habría sido un salvavidas. Algo que dijera, todavía me importas. Pero esa puerta nunca se abrió. Y lentamente se dio cuenta. Marco podría no preguntar nunca. No por gracia, no por madurez, sino porque había terminado. La comprensión se posó como polvo en una silla sin usar. Se quedó allí en medio de su cocina silenciosa, mirando a su alrededor como si las paredes pudieran explicar lo que había hecho o por qué todavía pensaba que este juego lo acercaría. Volvió a mirar la hora. Todavía nada. Un destello de algo que no quería nombrar se deslizó. Arrepentimiento tal vez, o miedo. Vertió el resto del vino por el fregadero y se quedó en silencio, no por virtud, sino porque de repente ya no podía saborearlo. Cuando finalmente se metió en la cama, las sábanas de su lado todavía estaban frías, intactas. Se quedó mirando el techo durante mucho tiempo, el sueño flotando justo fuera de su alcance. Tal vez diría algo mañana, haría una broma, ofrecería alguna rama de olivo envuelta en sarcasmo, tal vez preguntaría dónde había ido, tal vez incluso él le diría, pero en ese momento, acostada en la oscuridad, el pensamiento que seguía rondando en su mente no era, ¿con quién está? Era, ¿por qué parece más feliz sin mí allí? No planeaba volver. Pero 3 días después, me encontré parado frente a esa misma puerta desgastada.
la novela manchada de café, metida bajo el brazo, como si ahora me perteneciera. La ciudad se movía a mi alrededor, bocinas, voces, movimiento, pero en el segundo en que entré en el Olivo y el Faro, el volumen bajó. Se sintió más tranquilo esta vez. O tal vez yo estaba escuchando de manera diferente. El mismo jazz zumbaba bajo de fondo. Un disco diferente, tal vez, pero el mismo espíritu. Teclas suaves y trompas amortiguadas, llenando los espacios donde no se necesitaban palabras. Ella me vio antes de que llegara a la mitad del mostrador. Nuria, su cabello estaba suelto hoy, ligeramente despeinado por el viento. Había harina o azúcar en la parte delantera de su delantal y una mancha de café en su muñeca. Parecía alguien que vivía en el ritmo de la vida real y de alguna manera todavía hacía espacio para notar las cosas. Sus ojos se iluminaron con algo que no era sorpresa, más bien reconocimiento. «Regresaste», dijo, entregando una taza de cerámica a otro cliente antes de limpiarse las manos. «Lo hice», dije. Pensé en ver si esa silla todavía estaba disponible. Ella hizo un pequeño gesto hacia el asiento de la ventana que había reclamado días atrás. «Ha estado esperando por ti», sonreí sin forzarlo. Primera vez en un tiempo que eso no se sentía como un trabajo. Ella se giró de nuevo hacia el mostrador y yo me dirigí al asiento, sintiendo ya cómo la tensión en mi pecho se aliviaba. Hay una clase de silencio que no sabes que has estado anhelando hasta que estás en él. Pasaron los minutos. No abrí el libro de inmediato. Solo me senté. Dejé que mi respiración se ralentizara. Observé la forma en que el vapor se rizaba de las tazas alrededor de la sala. La forma en que la gente se acomodaba en su soledad como viejos amigos. Me gusta eso. Finalmente, ella me trajo mi bebida sin que se lo pidiera. Café solo, sin azúcar, dijo, colocándolo suavemente frente a mí. Levanté una ceja. Lo recordaste. Recuerdo a la gente que necesita paz, dijo ella. Por lo general, no la piden en voz alta. Dejé escapar un suave aliento, tal vez media risa. Tenía razón. No hablamos mucho después de eso, y estuvo bien. A veces, el silencio entre extraños puede sentirse como presión, como si ambos debieran sentirlo, pero no aquí, no con ella. Este silencio se sentía diferente, como si pudiera llevar algo sin agobiarte. Di un sorbo y miré a mi alrededor, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que mirar por encima del hombro a quién podría estar juzgando, a quién podría estar leyendo entre líneas, a quién podría estar esperando a ver si me inmutaba. Adriana no había preguntado a dónde iba esa mañana, no había levantado la vista de su teléfono, no es que necesitara su permiso, pero durante años, una parte de mí se había movido a su alrededor como la gravedad, ajustándose, reaccionando, esperando, y ahora me estaba moviendo sin órbita. Estuve sentado allí durante casi una hora, leí un poco, bebí lentamente, dejé caer mis hombros. El tipo de pequeño cambio que nadie notaría excepto yo. Cuando me levanté para irme, Nuria levantó la vista desde su lado del mostrador. «¿Mañana a la misma hora?», preguntó, sin bromear, sin presionar, solo ofreciendo. Dudé, luego asentí. «Sí, creo que me gustaría». Salía la luz del sol. Todavía hacía frío, pero algo se sentía diferente en mi piel. Tal vez todavía no era felicidad, pero era algo cercano. Él no estaba escondiendo nada, y de alguna manera eso lo hacía peor. Adriana lo notó primero en las pequeñas cosas, la forma en que Marco se movía por el apartamento con tranquila facilidad, la forma en que se servía el café por la mañana sin suspirar, cómo sus hombros ya no parecían llevar ese peso invisible. Estaba más ligero, no eufórico, no obvio, sino diferente, de una manera que hacía que su piel se erizara con preguntas que no quería hacer. Se dijo a sí misma que no era nada, probablemente solo una buena semana en el trabajo, o tal vez encontró una nueva lista de reproducción que le hizo olvidar por 5 minutos lo mal que se sentía todo entre ellos, pero luego lo vio en sus ojos. Esa quietud, esa claridad, la que ella solía perseguir cuando recién comenzaron a salir, la mirada que solía darle cuando ella lo hacía sentir enraizado, solo que ahora esa calma no tenía nada que ver con ella. Esa mañana se fue temprano de nuevo, al igual que los últimos días. Dijo que tenía algunas diligencias.
sin detalles. Agarró su abrigo, teléfono y llaves como si tuviera un lugar al que ir, y ni una pizca de urgencia en volver. Adriana se sentó en la mesa de la cocina, todavía en bata, los dedos enroscados alrededor de una taza tibia. Observó la puerta después de que se cerró, como si pudiera abrirse de nuevo, como si él pudiera volver a entrar y decir, ¿quieres venir conmigo? Pero la puerta se mantuvo cerrada. Abrió su teléfono y comenzó a navegar, no por aburrimiento, sino por estrategia. Revisó sus redes sociales, actividad reciente, etiquetas, cualquier cosa que pudiera darle una pista. Nada, ni un solo rastro, sin nuevos seguidores, sin fotos, sin registros de entrada, sin publicaciones a las que darle demasiada importancia. Estaba impecable. Marco, que solía ser un libro abierto, ahora era una caja fuerte cerrada. Dejó el teléfono con más fuerza de lo que pretendía. ¿Qué estaba buscando siquiera? ¿Un nombre? ¿Una cara? ¿Algo que validara el malestar que se deslizaba bajo su piel? El problema no era lo que encontró, era lo que no pudo encontrar. No había lápiz labial digital en su cuello, ni rastro de otra mujer, sin migas de pan a seguir, pero lo sintió en sus entrañas, en sus huesos. Estaba bien, tal vez incluso mejor que bien, y no porque hablaran, no porque hubieran aclarado las cosas o hecho las paces. Estaba bien sin ella. Eso fue lo que le dolió. Vagó por el apartamento sin rumbo durante el resto de la mañana, sus pasos suaves contra la madera. Se detenía de vez en cuando en la ventana, como si pudiera atraparlo regresando, tal vez llevando algo que lo delatara, pero cada vez eran solo extraños, caras que no conocía, vidas que no se estaban desmoronando. Tomó su teléfono de nuevo, el pulgar sobre su nombre. ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? ¿Estás viendo a alguien? Cada mensaje que imaginaba escribir se sentía demasiado necesitado, demasiado obvio, y, lo que era peor, demasiado tarde. Así que, en cambio, bloqueó la pantalla, dejó el teléfono de nuevo y caminó hacia el baño. Se miró en el espejo durante mucho tiempo. Ya no se trataba de una cita, ni del juego, ni del control. Se trataba de la forma en que él no parecía necesitar su validación, la forma en que no se inmutó cuando ella se alejó, y la forma en que de alguna manera ella sabía que alguien más podría estar viendo la versión de él que ella solía conocer, el que solía sonreír cuando no se estaba mirando sonreír. Se dijo a sí misma que no lo estaba siguiendo, que simplemente casualmente se iba a la misma hora, que tenía diligencias, que era una coincidencia que su abrigo ya estuviera puesto, sus llaves ya en la mano cuando Marco se deslizó por la puerta de nuevo, sin decir una palabra. Pero la verdad tiene una forma de pelar las excusas, capa por capa, hasta que todo lo que queda es el impulso crudo debajo. Adriana lo siguió. Al principio, se sintió inofensivo. Giró en la calle 8, luego cruzó a la calle del Arce, la calle llena de librerías y tiendas de antigüedades. No estaba apurado. Sus manos estaban en los bolsillos de su abrigo, y su andar era relajado como un hombre que se dirigía a un lugar familiar, no urgente, no secreto. Ella se mantuvo atrás, agachándose detrás de una furgoneta de reparto que pasaba cuando él giró hacia una pequeña tienda de la esquina. Librería y cafetería, El Olivo y el Faro. El nombre le sonó vagamente. Recordaba que él lo había mencionado una vez hace años, cuando solían hablar del tipo de lugar que abrirían si la vida alguna vez se ralentizara. Se veía exactamente como el tipo de tienda que él elegiría. Luces suaves, madera desgastada, el tipo de calma que hacía que la gente se quedara más tiempo de lo que pretendía. A través de la ventana, lo vio. Estaba en el mostrador hablando con alguien, una mujer. Adriana se acercó, con cuidado de no ser vista. La mujer tenía el pelo recogido, las mangas remangadas, un ligero polvo de harina o azúcar en la parte delantera de su delantal. Se estaba riendo, no coqueta, no forzada, simplemente real. El tipo de risa que proviene de la comodidad. Y Marco, él sonrió, no el tipo educado, no la mueca que usaba cuando intentaba parecer impasible. Esta era diferente, pequeña, sin vigilancia, sus hombros relajados, sus ojos suaves. Adriana sintió que algo afilado se retorcía en su pecho. Esperaba ver coqueteo, tal vez un toque, un momento que cruzara una línea. Pero lo que vio fue peor. Vio tranquilidad. Él estaba allí como un hombre en reposo,
un hombre que no actuaba, un hombre que, por primera vez en meses, tal vez años, no parecía estar esperando ser interrumpido, corregido o controlado. Cuando tomó su café y se sentó junto a la ventana, la mujer le trajo un pastelillo sin que se lo pidiera. Él se rió de nuevo, no ruidosamente, no para mostrar, solo lo suficiente para que Adriana reconociera el sonido. Solía ser suyo. La calidez en la escena dolió más que cualquier traición física que pudiera haber, porque esto no se trataba de infidelidad, se trataba de paz. Marco no solo había encontrado una distracción, había encontrado a alguien que lo hacía sentir seguro, alguien que no empujaba ni tiraba, no lo provocaba al silencio ni lo incitaba a hablar, alguien que simplemente lo dejaba ser. Y esa comprensión golpeó a Adriana como una explosión silenciosa, no ruidosa, no repentina, sino devastadora en su quietud. Retrocedió de la ventana, el corazón latiéndole en los oídos. Sus manos estaban frías, y no podía decir si era el viento o el dolor que florecía tranquilamente en su pecho. Él no había mirado a la mujer de la forma en que un hombre mira cuando se está enamorando. La miró de la forma en que un hombre lo hace cuando finalmente ha dejado de caer. Y por primera vez, desde que comenzó este juego, Adriana entendió algo que se había negado a admitir. No lo estaba perdiendo por otra mujer, lo estaba perdiendo por la versión de sí mismo que ya no la necesitaba. Ella no lloró, ni en el camino a casa, ni cuando abrió la puerta del apartamento al silencio, ni siquiera cuando se paró en el fregadero de la cocina, mirando fijamente la misma botella de vino que se había convertido en su vía de escape durante semanas. Adriana simplemente se movió como si la memoria muscular hubiera tomado el control. Dejó su bolso, se quitó las botas, se quitó el abrigo y, por primera vez en mucho tiempo, dejó que el silencio fuera lo que era. No un castigo, no una táctica, solo quietud. El tipo de quietud que no ofrece consuelo, solo verdad. Vagó hacia el dormitorio y se sentó en el pequeño escritorio metido en la esquina, el que Marco solía usar para escribir listas de tareas pendientes del fin de semana, el que ella había abarrotado con correos sin abrir y cosas con las que no quería lidiar. Pero esa noche se sintió correcto. Sacó un trozo de papel de carta, del bueno, grueso, con textura de un juego que compró cuando se mudaron por primera vez. En aquel entonces, cuando imaginaba notas escritas a mano en loncheras y tarjetas de aniversario metidas debajo de las almohadas, tomó un bolígrafo y por una vez no se detuvo. Marco, no sé qué es esto. Una confesión, un adiós. Tal vez solo el ruido que necesito sacar de mi cabeza antes de que me devore. Te observé hoy, te seguí, no para atraparte haciendo algo malo, sino porque necesitaba saber si ya te había perdido o si todavía tenía tiempo para arreglar esto. Y ahora lo sé. Encontraste un pedazo de ti mismo que yo rompí, tal vez no a propósito, tal vez no intencionalmente, pero lo fui mermando. Cada vez que puse a prueba tu amor, cada vez que convertí lo que teníamos en un marcador, pensé que el amor significaba mantener a alguien lo suficientemente cerca para quedarse, pero lo suficientemente lejos para hacer que te persiguiera. No me di cuenta de que, eventualmente, incluso los corredores más fuertes dejan de perseguir. Verte hoy dolió, no porque estuvieras con alguien más, sino porque ya no estabas fingiendo. Simplemente estabas en paz. Y nunca me he odiado más que en ese momento. Quería que te doliera como a mí me estaba doliendo. Quería que tuvieras celos, que pelearas, que te importara en voz alta, pero en su lugar dejaste ir en silencio. Y de alguna manera, eso me rompió más que cualquier pelea a gritos. No sé si esta carta te llegará alguna vez. Ni siquiera sé qué dirías si la leyeras, pero quería decir que ahora lo veo. Te veo y extraño ser vista por ti, incluso si fui yo quien apagó la luz. Adriana se quedó mirando la carta durante mucho tiempo después de que la tinta se secó. Luego la dobló una, dos veces, y la guardó en la parte trasera de un cajón que no había abierto en meses. La enterró debajo de cupones caducados, unas gafas de sol rotas y una tira de fotos de un verano que apenas recordaban ahora. Adriana se recostó, con las manos en el regazo. No se sentía mejor, pero se sentía vaciada de una manera que no se había permitido sentir en semanas. No se sirvió vino, no navegó,
No revisó la hora para ver cuándo regresaría Marco, porque esto ya no se trataba de él. Este fue el comienzo de su comprensión de cuán lejos había dejado que todo se le escapara. Y la primera vez que admitió que tal vez algunos finales son ganados, no solo sufridos. Cuando llegó el mensaje, fue simple, directo. ¿Podemos hablar esta noche? Sin puntuación, sin emoción. Adriana lo miró fijamente durante mucho tiempo. Su primer instinto fue prepararse para la ira, para los ultimátums, para un desmoronamiento final que no podría detener una vez que comenzara. Pero en lugar de responder con preguntas, simplemente escribió: de acuerdo. El café no fue una sorpresa. Lo reconoció en el momento en que entró. El cálido resplandor a través de las ventanas, el suave zumbido del jazz y el tintineo de la cerámica sobre la madera. Se veía diferente ahora, no porque algo hubiera cambiado, sino porque ella había visto lo que significaba para él, lo que le daba. Él ya estaba allí, sentado en la ventana, un café frente a él, intacto, sin libro, sin teléfono, solo Marco sentado en una clase de quietud que ella no había visto en años. Él levantó la vista cuando ella se acercó. No sobresaltado, no en guardia, simplemente listo. Ella se sentó frente a él. Dejó que el silencio se prolongara un momento antes de hablar. Pensé que ibas a entregarme papeles, dijo, intentando una media sonrisa. O tal vez preguntarme dónde estaba la noche que no volví a casa. Él negó con la cabeza suavemente. No, no es por eso que te pedí que vinieras. Su corazón latía más fuerte que la música ambiental. Entonces, ¿por qué? Marco la miró. Realmente la miró. No a través de ella, no más allá de ella, sino hacia ella. Y lo que ella vio en sus ojos no era ira. Tampoco era tristeza. Era algo más difícil de precisar. Algo tranquilo. Quería darte las gracias, dijo en voz baja. Eso la tomó por sorpresa. ¿Por qué? Por ser honesta. Incluso si vino de un lugar de querer control. Incluso si dolió. Forzaste algo a la superficie que yo seguía reprimiendo. Y sin ese momento, sin que me dijeras que tenías una cita, tal vez nunca me habría hecho las preguntas que necesitaba. Ella parpadeó. ¿Así que esto es lo que llaman cierre? Él hizo una pausa. Luego negó con la cabeza. No, no es cierre. Es claridad. Adriana sintió que algo se agitaba. Una extraña mezcla de dolor y alivio. ¿Y ahora qué? Él se recostó, las manos apoyadas sin tensión sobre la mesa. Ahora sigo adelante. Eso no es una amenaza. No es que te esté eliminando. Simplemente. Finalmente, encontré una versión de mí mismo con la que puedo vivir. Una que no se despierta esperando un cambio en tu estado de ánimo. Una que no está tratando de decodificar cada silencio. Y me di cuenta de que eso no es culpa tuya por completo. También es mía. Me quedé en el patrón. Lo permití. Ella miró sus manos, las líneas de sus nudillos temblando ligeramente. No quería perderte. Lo sé, dijo él suavemente. Pero a veces, querer retener a alguien no es lo mismo que saber cómo amarlo. Las palabras aterrizaron sin crueldad. No golpearon, se asentaron. Ella asintió lentamente. Le escocía. Te escribí una carta, admitió, con voz tranquila. No la envié. Probablemente nunca lo haré. Marco sonrió débilmente. Está bien. Creo que escuché la mayor parte de ella de todos modos. Durante un rato, simplemente se sentaron allí, dos personas que habían compartido años, risas, dormitorios y batallas, ahora sentadas en un rincón tranquilo de una cafetería, finalmente aprendiendo a decir la verdad sin bordes afilados. Cuando se levantaron para irse, él no se ofreció a acompañarla a casa. Ella no preguntó si lo haría. Él abrió la puerta, la sostuvo para ella, y cuando llegaron a la acera, se giró hacia ella por última vez. Me diste el espacio para verme a mí mismo, y estoy agradecido por eso. Adriana asintió, con los labios apretados. Él se bajó de la acera, giró a la derecha, y desapareció calle abajo. Y aunque el adiós no había sido dicho abiertamente, ella lo sintió, no final, sino definitivo. Ella no tenía la intención de llorar. Adriana nunca lloraba cuando era importante, ni en las peleas, ni en las rupturas, ni cuando su padre se fue, ni cuando su madre se endureció. Llorar era algo que hacías después, a puertas cerradas donde nadie podía usarlo en tu contra. Pero cuando lo vio de nuevo días después por casualidad o por destino,
Saliendo de ese café con el abrigo desabrochado y esa suave quietud todavía en su postura, algo se soltó. Gritó antes de pensarlo 2 veces. Solo su nombre. Él se giró, la sorpresa parpadeó en su rostro. Luego se asentó en algo más tranquilo, ella dio un paso adelante. «Marco, espera», y él lo hizo. «Pensé que podía manejarlo», dijo, con voz temblorosa. «El juego, el silencio. Pensé que si me mantenía fría, no tendría que sentir lo mal que lo arruiné». Él no la interrumpió. «Pensé que todavía tenía las riendas», susurró, sus ojos empañándose. «Pero lo extraño, te extraño. Extraño ser vista por ti». Su voz se quebró en esa última palabra. Por un momento, ella esperó que él se suavizara, que la acercara, que dijera que podían intentarlo de nuevo. Habría aceptado incluso una mentira solo para sentir calidez de nuevo. Pero en cambio, Marco se acercó e hizo algo más. La abrazó. Brazos fuertes, aroma familiar, solo por un respiro. Luego se echó hacia atrás, la miró con una ternura que no temblaba. «Me veo a mí mismo ahora», dijo suavemente, «y eso es suficiente». Colocó una mano suave en su hombro, la sostuvo por un segundo, luego pasó junto a ella. La lluvia había comenzado, finas y ligeras gotas que pintaron su espalda más oscura mientras se alejaba. Ella se quedó quieta bajo la lluvia, dejando que el agua corriera por sus mejillas. No estaba segura de qué parte era lluvia y qué parte era dolor. Pero ella no lo persiguió porque incluso en el desamor, algo en ella supo. Él no se fue para castigarla, se fue porque finalmente no tenía que quedarse. Y por primera vez en años, Adriana sintió algo cercano a la gratitud. No por la pérdida, sino por la claridad que dejó atrás.